¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Seguidores del canal, sean ustedes bienvenidos a una historia más en su canal Historias Encriptadas. Yo soy su amigo Carlos Matthews y ya estamos en el mes más importante y bueno, yo quiero regalarles algunas historias para que ustedes miren consecutivamente, un popurrí de historias, así que no se lo pierdan. La siguiente historia empieza así. Al ver que el anciano perdió la razón, los trabajadores se adueñaron de sus botes, pero años después, una camioneta lujosa se estacionó frente a ellos y temblaron. En el pequeño puerto de Chicama, Perú, Porfirio Lezama, un anciano pescador, había dedicado toda su vida al mar. Había trabajado arduamente para acumular 10 botes enormes de pesca, una hazaña impresionante para alguien que había comenzado con nada. Su único hijo, Javier, se había distanciado de él por una razón que él ni siquiera podía entender. Había sido arrastrado a una vida nocturna y a las adicciones que el puerto ofrecía en abundancia durante la noche y durante casi todo el día en realidad. Javier había caído en un espiral de autodestrucción, terminando su vida en la miseria y dejando tras de sí una mujer embarazada. La mujer, desesperada y sin recursos, al enterarse de la riqueza de Porfirio y que este era el abuelo de su hijo que ahora ella tenía, de su influencia en el puerto, decidió llevar al pequeño Lautaro, de tan solo 5 meses de nacido, ante aquel anciano. La imagen de ese pequeño ser tan indefenso ha provocado en Porfirio un renovado sentido de propósito. A pesar del dolor por la pérdida de su hijo, encontró en Lautaro una razón para seguir adelante y darle una vida nueva. Su hijo se ha ido por la vida haciendo desmanes, y él cree que ya lo ha perdido, pero aún está por pasar algo más. Con esfuerzo y dedicación, Porfirio cuida de Lautaro. Con el paso de los años, el niño creció, rodeado de amor de su abuelo. La vida parecía haberle dado un giro positivo a Porfirio y a Lautaro, que pronto se convirtieron en inseparables. Lautaro tenía ahora 5 años y disfrutaba pasar tiempo con su abuelo en el puerto, aprendiendo sobre la pesca y el mar. Pero los días de felicidad no durarían mucho. En esos días, en Puerto Chicama, un lugar vibrante y lleno de vida durante el día, se tornaba melancólico con el anochecer. Las embarcaciones que solían zarpar al amanecer ahora estaban ancladas por más tiempo de lo común, y el aroma a pescado fresco que se mezclaba con la brisa del mar había menguado. En medio de esta cotidianidad, un niño de apenas 10 años era Lautaro. Corría de un lado a otro en el puerto ayudando en las tareas menores que podía manejar. Su abuelo Porfirio, un pescador anciano y experimentado, solía pasar sentado ahora en un rincón en el puerto esos días observando el mar con una mezcla de nostalgia y esperanza al mismo tiempo. Creía que había hecho todo lo posible para que su hijo no pasara por necesidades, pero éste había decidido vivir una vida diferente. Él se aparecía a veces solo para pedirle dinero. Porfirio estaba estable con su nieto ahora. Sentía que Dios, después de todo, de entre todo lo malo que le había pasado, le había enviado a su pequeño nieto, quien no era su hijo, pero ¿qué más podría hacer? Estaba agotado de suplicarle a su hijo porque volviera a casa. Era una tarde especialmente tranquila cuando la tragedia se abatió sobre ellos. Lautaro, cansado pero satisfecho con el trabajo del día, estaba en el puerto ayudando a organizar el pescado. Su abuelo, siendo él aún pequeño, le había confiado lo último del trabajo antes de cerrar el día, cuando de pronto un hombre llegó con una expresión seria y una carta en la mano. Lautaro, aún un niño, no entendía del todo la gravedad de la situación, pero la tensión en el rostro del mensajero le hizo sentir que algo malo estaba por venir. Si Lautaro hubiera sido criado en una cuna de oro o si su abuelo solo le hubiera dado de todo como lo había hecho con su hijo, quizá no tendría la madurez con la que estaba a punto de recibir aquella noticia, la más devastadora hasta el momento en su vida. Él entendía lo que su padre le había hecho pasar a su abuelo, lo que hasta el momento le había mencionado y lo que había ocasionado en sus vidas hasta ese entonces. Él sabía que su padre estaba haciendo las cosas mal, pero jamás imaginó lo que estaba a punto de conocer.
Porfirio, que estaba sentado en su rincón habitual a lo lejos, observaba la escena. Se le acercó lentamente al ver al mensajero. Lautaro lo siguió, tratando de averiguar qué estaba pasando. El mensajero, con voz temblorosa, entregó la carta a Porfirio, quien con manos temblorosas comenzó a leer. La carta era una invitación para reconocer el cuerpo en la morgue de alguien, y luego contenía la noticia de la muerte de Javier, el hijo de Porfirio y el padre de Lautaro. Javier había fallecido en el hospital, víctima de una sobredosis accidental combinada con complicaciones derivadas de su estilo de vida desordenado que llevaba. La noticia llegó como un golpe cruel y directo al corazón de Lautaro, pero sobre todo de Porfirio. A pesar de las diferencias y el distanciamiento entre padre e hijo, la muerte de Javier dejó una marca profunda en Porfirio. Aunque Lautaro no comprendía completamente el impacto, podía sentir la tristeza que se apoderaba de su abuelo cada vez más y más. Cuando Porfirio terminó de leer la carta, su rostro se transformó, sus lágrimas comenzaron a fluir sin parar y su cuerpo, que solía ser firme y resistente, se encorvó bajo el peso del dolor. Lautaro observaba confundido y asustado. No entendía del todo lo que estaba sucediendo, pero podía ver la tristeza y la desesperación en el rostro de su abuelo. Porfirio se desplomó en un rincón del puerto. El lugar que antes le ofrecía paz, ahora se había convertido en el escenario de su mayor dolor. El mar, que había sido su confidente, ahora parecía ser un vasto océano de desesperanza. Su hijo, a quien había tratado de guiar y proteger, había fallecido solo y abandonado por alguna parte en la ciudad, y el sentimiento de fracaso y pérdida era completamente abrumador. Lautaro, a pesar de su corta edad, intentó ofrecer consuelo a su abuelo. Se acercó a él y lo abrazó con la fuerza de un niño que intenta ser fuerte para su familia. Pero el dolor de Porfirio era demasiado grande para ser mitigado por las caricias de un niño. El viejo pescador lloraba desconsoladamente y sin parar. Su tristeza era un peso tangible que se cernía ahora sobre los dos. Los días siguientes fueron un tormento. Porfirio comenzó a hundirse en una depresión profunda. La muerte de Javier había desencadenado una serie de problemas mentales que se habían estado acumulando durante años, ya que su hijo, le había infringido un sufrimiento y una preocupación con mucha presión durante todo ese tiempo. De incertidumbre, una mala alimentación, la preocupación y la falta de sueño ahora le pasarían factura al anciano. La tristeza se convirtió en desesperanza y la desesperanza en enfermedad. Porfirio empezó a demostrar signos de esquizofrenia, una enfermedad muy triste, con alucinaciones y delirios que lo hacían hablar solo y reaccionar a voces y figuras invisibles. En sus momentos de lucidez, Porfirio se aferraba a los recuerdos de su hijo y a la esperanza de un futuro mejor, pero esos momentos eran cada vez más breves y el viejo pescador se encontraba atrapado en un mundo de dolor y confusión. El mar, que solía ser su refugio, ahora era un lugar lleno de ilusiones y distorsiones que solo él podía ver. Lautaro, por su parte, estaba enfrentando un desafío monumental. A pesar de su corta edad, se vio obligado a asumir responsabilidades que sobrepasan la madurez que hasta el momento había adquirido. Debía cuidar de su abuelo enfermo, mantener la operación de pesca y hacer frente a las dificultades diarias sin el apoyo de su abuelo, a quien había considerado un pilar fuerte para la construcción de su personalidad, que había sido una columna principal y esencial para la familia. Las noches eran especialmente difíciles para Lautaro, ya que intentaba dormir mientras escuchaba los murmullos y gritos incoherentes de Porfirio en el otro cuarto. La tristeza y la nostalgia se apoderaban de cada rincón de su vida. Lautaro trataba de mantener la estabilidad en el negocio de la pesca, pero el peso emocional y las dificultades logísticas eran abrumadoras. Las tardes que antes eran de trabajo y esperanza ahora estaban marcadas por la lucha constante para superar el dolor de la pérdida y de la enfermedad. La vida de Lautaro y Porfirio se habían transformado en una serie de días sombríos y noches inquietas. La muerte de Javier no solo dejó un vacío en sus corazones, sino que también sumergió a Porfirio en una espiral de enfermedad mental y desesperación.
La nostalgia por tiempos mejores se hacía sentir en cada momento mientras luchaban por enfrentar las duras realidades de su nueva vida. El puerto de Chicama, que alguna vez había sido un lugar de esperanza y prosperidad, ahora se había convertido en el escenario de sufrimiento. La vida de Lautaro y Porfirio estaba marcada por el dolor de la pérdida y el desafío de lidiar con la enfermedad mental mientras el mundo continuaba girando, indiferente a su lucha. Lautaro, un niño de 5 años, trató de entender la magnitud de la tragedia, pero su mente infantil luchaba con la realidad. Él había conocido a su padre solo a través de historias y rumores sobre su vida en las calles. Jamás él lo había visto hacer las cosas que decían sobre él, pero verlo físicamente para él no había significado nada, pues él jamás no le había demostrado afecto alguno. Pero su dolor estaba centrado en lo que la muerte de éste había significado para quien consideraba a su padre. El viejo Porfirio ahora se enfrentaba a la desoladora realidad de que su padre no volvería jamás. La tristeza se convirtió en una carga que Lautaro no podía soltar, y la vida en el puerto se volvió aún más sombría con la pérdida de Javier, padre de Lautaro, hijo de Porfirio. Los meses pasaron y la depresión de Porfirio se hizo cada vez más profunda. Se encerraba en su casa hablando poco y a menudo perdido en recuerdos de días más felices. Sus trabajadores, al ver la debilidad del anciano y la desesperación que lo consumía, vieron una oportunidad para aprovecharse. La noticia de la decadencia emocional de Porfirio no tardó en difundirse, y algunos de los empleados que antes habían mostrado la lealtad para él comenzaron a mostrar su verdadera cara. El puerto, una vez un lugar de camaradería y trabajo, se convirtió en un escenario de traición. Los hombres que antes admiraban a Porfirio por su éxito y generosidad, ahora se convirtieron en chacales, esperando su oportunidad para reclamar lo que consideraban suyo por el trabajo que habían desempeñado con él durante años. Estos empleados, al ver la falta de liderazgo y la incapacidad de Porfirio para manejar los negocios, decidieron tomar el control de todo. Se apoderaron de los botes de pesca, que eran la fuente de fortuna de Porfirio. En una fría mañana de invierno, cuando el sol apenas comenzaba a iluminar el puerto, los empleados se lanzaron a la ofensiva. Se dirigieron al muelle con una mezcla de codicia y determinación, listos para tomar lo que querían. Lautaro, que había estado junto a su abuelo en los últimos días, presenció la escena con horror. Los hombres estaban armados y no tenían la menor intención de discutir nada ni con nadie, ni hablar con nadie. Porfirio, debilitado y en un estado de desolación, intentó detener a aquellos hombres, pero su fortaleza se había desvanecido. Los empleados comenzaron a remover los botes, asegurando que sus acciones fueran rápidas y eficaces. Lautaro, con el corazón latiendo con desesperación, intentó intervenir. Gritó pidiendo ayuda. Su voz se rompió en una mezcla de miedo y determinación, pero su pequeño tamaño no era rival para los hombres robustos y decididos. Uno de los trabajadores, un hombre de gran tamaño y con una expresión de crueldad en su rostro, empujó a Lautaro con una brusquedad que hizo que el niño cayera al suelo bruscamente. Lautaro intentó levantarse, pero sus esfuerzos eran en vano. Los hombres continuaron con su tarea de despojar los botes de Porfirio, riendo con satisfacción mientras se llevaban la riqueza que el viejo pescador había acumulado con tanto esfuerzo por años. Lautaro, sintiendo una rabia ardiente, se levantó de nuevo, esta vez con una determinación feroz. Corrió hacia uno de los botes que estaban siendo remolcados, aferrándose a la cuerda con todas sus fuerzas, pero antes de que pudiera hacer mucho, uno de los trabajadores lo agarró por el brazo y lo arrojó con fuerza contra el suelo. La brutalidad de aquel golpe hizo que Lautaro sintiera una mezcla de dolor y desesperación. Las lágrimas rodaron por su rostro mientras observaba cómo los botes eran llevados lejos, hacia el horizonte, con el destino incierto. Los hombres se detuvieron solo cuando habían despojado a Porfirio de todo lo que había construido. Con una mezcla de desesperación y desdén, se aseguraron de que el anciano no tuviera nada que pudiera reclamar.
El puerto, una vez más símbolo de prosperidad, se convirtió en un lugar de ruina y de derrota. Lautaro, aunque herido y traumatizado, estaba decidido a hacer algo mientras los hombres se alejaban. Él se arrodilló junto a su abuelo, quien estaba sentado en una esquina con una mirada perdida en el vacío. La visión de Porfirio en su tristeza y confusión era desgarradora. Lautaro, aunque pequeño e incapaz de comprender completamente la magnitud de la traición, se prometió a sí mismo que no permitiría que la injusticia quedara sin respuesta o de manera impune. Con el corazón roto pero lleno de una determinación férrea, el niño juró que lucharía por recuperar lo que le habían quitado a su abuelo. La traición de los empleados se convirtió en un catalizador para Lautaro, impulsándolo a una vida de lucha y perseverancia. Con el tiempo, Lautaro y Porfirio se vieron obligados a mendigar incluso por el puerto. Mientras caminaban de puerta en puerta, Lautaro, con una mirada resuelta y una postura decidida, recogía monedas de los transeúntes. Aunque la vida era dura y la desesperación a veces era abrumadora, Lautaro se aferraba a su promesa. Cada moneda recolectada representaba un paso hacia su objetivo, un recordatorio constante de que no había olvidado el rostro de los hombres que habían traicionado a su abuelo en aquella ocasión. La vida continuó su curso en el puerto, y Lautaro, con su abnegación y perseverancia, comenzó a formar una imagen clara de su futuro. Su juramento se convirtió en una fuerza motivadora que lo empujó a trabajar arduamente, aprendiendo todo lo que podía sobre la pesca y el negocio marítimo. La historia de Lautaro se convirtió en un testimonio de la resiliencia humana frente a la adversidad, y su determinación de vengar la injusticia se convirtió en una parte fundamental de su vida. Pero la vida de Lautaro había cambiado drásticamente después de la caída de su abuelo Porfirio y la pérdida de los botes. La escena en la que su abuelo fue despojado de su legado marcó el inicio de una nueva y dura etapa en la vida del joven. Con tan solo 10 años, Lautaro enfrentó una serie de desafíos que parecían insuperables. Sin embargo, la necesidad de cuidar a su abuelo y restaurar lo que había perdido le dio una fortaleza y determinación inquebrantable en su propio corazón. El primer reto que Lautaro tuvo que enfrentar fue el de sobrevivir en las calles, con su abuelo en un estado que cada día se deterioraba más y más, la depresión que lo estaba agobiando y una esquizofrenia. Lautaro se convirtió en el sostén de la familia. Deambulaba por los mercados de Chicama pidiendo limosna y buscando comida. Aunque el rechazo y la indiferencia de algunos eran dolorosos, Lautaro se aferraba a la esperanza de que un día las cosas mejorarían. Pasaban las noches en refugios improvisados o en el pequeño rincón de la playa donde se resguardaban de la lluvia. A pesar de las duras condiciones, Lautaro no permitía que la desesperanza lo venciera. Cada día al amanecer llevaba a su lado a caminar por el puerto intentando mantener una rutina que, aunque mínima, les daba un sentido de normalidad, aprendizaje y trabajo duro. A medida que Lautaro crecía, comprendió que para reconstruir lo que había perdido necesitaría aprender más sobre la pesca y los negocios relacionados a lo que antes su abuelo le había inculcado. Aunque el mar siempre había sido parte de su vida, nunca había profundizado en sus misterios como lo haría hasta ahora. A los 13 años, Lautaro empezó a trabajar en un pequeño taller de reparación de botes, donde su conocimiento sobre la pesca y sobre todos los mismos botes comenzó a expandirse en su mente. El trabajo en el taller le permitió aprender sobre el mantenimiento de los botes, la mecánica y la gestión básica de una embarcación. Mientras tanto, continuaba con su rutina diaria de mendigar y cuidar a su abuelo. Las horas en el taller eran largas y extenuantes, pero Lautaro se mantenía enfocado en su objetivo. Estudiaba por las noches utilizando libros y documentos que encontraba en aquel taller, además de aprender de las conversaciones entre los trabajadores quienes eran mayores de edad en el puerto. Sabía que para ser un patrón de lancha y recuperar la fortuna que su abuelo había perdido, necesitaba una educación formal en los aspectos técnicos y comerciales de la pesca. La educación formal se convirtió en otro desafío importante para Lautaro. A pesar de sus limitados recursos, decidió que debía obtener un conocimiento más profundo sobre los negocios y administración.
Se inscribió en cursos nocturnos y talleres ofrecidos por organizaciones locales, donde aprendió sobre finanzas, gestión y técnicas avanzadas de pesca. El estudio fue arduo y muchas veces se sentía agotado, pero el deseo de asegurar un futuro mejor para él y su abuelo lo mantenían motivado y vivo. La combinación de trabajo duro en el puerto y el estudio nocturno lo llevó a desarrollar habilidades cruciales que eventualmente le permitirían gestionar una empresa de pesca con eficacia. A los 14 años, Lautaro empezó a trabajar para un patrón de lancha local que reconoció su potencial y le ofreció una oportunidad para demostrar su habilidad. Durante ese tiempo, Lautaro se convirtió en un aprendiz de patrón, manejando embarcaciones y supervisando operaciones de pesca. Aprendió sobre la compra de equipos, el manejo de la tripulación y la venta de pescado. Con el tiempo, Lautaro ahorró suficiente dinero para comprar incluso su propia embarcación contra todo pronóstico. Esta adquisición fue un hito significativo en su vida hacia la recuperación del legado de su abuelo. La compra de la lancha no solo marcó el inicio de su carrera como patrón, sino que también le dio la confianza necesaria para continuar con su objetivo de restablecer el negocio familiar. El proceso de adquisición de la lancha no fue fácil. Lautaro tuvo que negociar con los vendedores, asegurar financiamiento y gestionar los detalles legales y técnicos de la compra. Cada paso en este proceso le enseñó valiosas lecciones sobre el mundo de los negocios y la pesca y le proporcionó una base sólida para su futura empresa. Con la lancha en su poder, Lautaro comenzó a construir su negocio. La competencia fue feroz y el mercado estaba saturado debido a la crisis económica que estaba empezando a afectar a la región. Sin embargo, Lautaro utilizó sus conocimientos y sus habilidades para ofrecer un servicio de calidad y desarrollar una reputación envidiable. Trabajaba largas horas en el mar gestionando su embarcación y asegurando que cada día fuera productivo. El drama de su vida cotidiana también incluía la continua preocupación por el bienestar de su abuelo Porfirio, pero ahora tenía cómo poder solventar esa necesidad. Había contratado a gente que pudiera asistirlo mientras él se dedicaba directamente a estudiar, capacitar y trabajar también de esta misma forma. Porfirio, a pesar de estar bajo el cuidado de Lautaro de esa manera, seguía luchando con problemas de salud mental. Lautaro tenía que equilibrar sus responsabilidades como patrón con el cuidado de su abuelo, lo que a veces se volvía una carga pesada. El proceso de restaurar su fortuna y cuidar a su abuelo no solo fue un desafío físico y mental, sino también emocional. Lautaro enfrentó la tristeza de ver a su abuelo deteriorarse mientras él mismo se esforzaba por mejorar su situación. La carga emocional era inmensa, pero el amor que sentía por su abuelo y su determinación de vengarse de los hombres que los habían despojado de todo le dieron la fuerza para seguir adelante. Los años pasaron y la vida de Lautaro cambió. Con la prosperidad y el éxito llegó también el tiempo de enfrentar el pasado. En una crisis económica severa, los 10 hombres que alguna vez le habían robado a Porfirio regresaron al puerto buscando ayuda esta vez. Las circunstancias de la vida habían dado un giro cruel. Cada uno de ellos se enfrentaba a graves dificultades. Se corrió la voz que solo un hombre en el puerto estaba rescatando a los que habían sido pescadores en el puerto de Chicama. Entre ellos, los 10 hombres que alguna vez habían sido fuertes. Las historias de decadencia de cada uno de ellos eran que uno tenía a su hijo enfermo y necesitaba dinero para el tratamiento. Otro había perdido su casa y estaba al borde de la bancarrota. Cada uno de los hombres expuso su situación desesperada sin saber que el patrón de la lancha a quien le estaban pidiendo ayuda era nada más y nada menos que Lautaro, el niño a quien ellos habían despojado de todo. Lautaro escuchó pacientemente a cada uno de ellos mientras tomaba notas mentales de cada uno de los hombres y cada una de sus situaciones, al mismo tiempo que jugueteaba con una fina pluma en su escritorio de roble. Su mente entrenaba para recordar detalles y rostros. Empezó a preparar el escenario para su venganza. Decidió que la justicia no solo se manifestaría en palabras, sino en actos que demostrarían el verdadero peso de sus acciones pasadas. Lautaro mandó entonces a hacer algo que marcaría en su mente de ellos un trauma de por vida. Mandó a traer una camioneta moderna y que se estacionara frente a la empresa.
algo que los hombres no se esperaban. «Les ayudaré», les dijo. «Vayamos afuera mientras la ayuda llega para que cada uno de ustedes pueda salir airoso esta vez de esta experiencia que están pasando». Los hombres casi besaban sus manos en agradecimiento. Realmente la desesperación los había convertido en presas de cualquier cazador y Lautaro parecía alzarse con un enorme rifle apuntándoles. Mientras esperaban frente a la empresa, el sol de la tarde arrojaba sombras largas sobre el muelle. Una camioneta lujosa entonces se detuvo frente a ellos, mientras esperaban por la ayuda y algunos incluso sonreían y sentían su alivio. Y los hombres entonces se miraron entre sí sorprendidos. El que se parase allí una camioneta simplemente reflejaba el poder adquisitivo del hombre que en breve los iba a ayudar. La puerta de la camioneta se abrió de súbito, y entonces un anciano ciego, medio tambaleante, descendió de ella. Los hombres, horrorizados, vieron el tatuaje del ancla en el brazo de aquel anciano. Era el mismo símbolo que adornaba los botes que incluso ellos aún conservaban, los botes que una vez habían pertenecido al viejo Porfirio. El reconocimiento fue instantáneo y el sentimiento de culpa se apoderó de ellos. Sus rostros se enrojecieron rápidamente y lo decía todo, casi en simultáneo mientras su peor pesadilla aparecía frente a ellos. El anciano era efectivamente Porfirio Lezama, el hombre a quien ellos habían arruinado tiempo atrás. La realidad de la situación los golpeó con una fuerza implacable. Se dieron cuenta que el tiempo había vuelto a juntar las piezas del rompecabezas en sus vidas. Lautaro, con un semblante serio, observó cómo los hombres se rendían ante la evidencia de sus crímenes. Los rodeó con 6 de sus hombres fuertes, quienes servían de seguridad y también ayudaban a su abuelo, y estos se encargaron de mantener la situación bajo control, evitando que ellos huyeran de alguna forma. Entonces Lautaro tomó aire y les dijo, enfrentándolos uno a uno: «Lo que ven ahora es el pago de lo que ustedes han trabajado durante muchos años, incluso la vez en las que les supliqué y les rogué que no le robaran a mi abuelo y no se llevaran aquellos botes. Ahora estamos aquí. Díganme ustedes qué es lo que merecen en esta situación». Por otro lado, Porfirio, el hombre ciego, ahora palpaba uno a uno el rostro de los hombres y les llamaba por sus apodos mientras los reconocía de esta manera, y ellos lloraban uno por uno. El viejo Porfirio, aunque aún estaba marcado por la tristeza y la pérdida de su hijo, trató de agudizar un poco la vista para ver a aquellos que una vez lo habían despojado de su vida. Sentía una mezcla de emociones: rabia, tristeza y finalmente una extraña sensación de liberación. La vida había dado vueltas inesperadas y él había pasado de ser un anciano en ruinas, un mendigo en realidad, a ser testigo de la justicia en acción. Lautaro, mientras los hombres se arrodillaban y pedían perdón, reflexionó sobre el viaje que lo había llevado hasta ese momento. Sabía que su deseo de venganza había sido reemplazado por un sentido de justicia. Cada moneda que había ganado había sido un paso más cerca de este día. No se trataba solo de recuperar lo que le habían robado, sino de restaurar el honor de su abuelo y dar un ejemplo que, a pesar de la adversidad, la vida tenía formas misteriosas de equilibrar las cosas siempre. Los hombres, deshonrados y humillados, no solo enfrentaron la pérdida de sus botes, sino también el peso de su conciencia. La vida había cambiado de súbito para ellos de una manera que nunca se habían esperado ni siquiera en sueños. En una serie de actos simbólicos y prácticos, Lautaro les demostró que la justicia, aunque tardía, era inevitable y siempre venía por los impíos. «No devolveré mal por mal», les dijo. «Mi estirpe es diferente a la de cada uno de ustedes. Acá hay una bolsa de dinero, lo suficiente para solucionar sus problemas que ustedes me han mencionado con tanto detalle. Pero para eso hay una cosa que tienen que hacer. Quiero los 10 botes donde quiera que se encuentren, los que eran de mi abuelo, los originales, en las mejores condiciones cada uno, porque serán puestos en la entrada de nuestro almacén como símbolo que logré vengar a mi abuelo». Los hombres entonces asintieron con la cabeza casi en simultáneo y prometieron que trabajarían día a día con sus propias manos. Hasta de madrugada lo harían, lo habían dicho, hasta terminar la tarea
para obtener el dinero que los sacaría de aquella situación. Con los botes recuperados y la empresa en marcha, Lautaro y Porfirio comenzaron a reconstruir sus vidas. A pesar de que el daño causado no se podía deshacer por completo, el proceso de restauración trajo consigo una nueva perspectiva. La vida en el puerto continuó, pero la historia de Lautaro se convirtió en una leyenda local, un recordatorio de cómo la justicia puede ser alcanzada, incluso en las circunstancias más difíciles. Porfirio, aunque todavía afectado por las pérdidas pasadas, encontró algo de paz en el hecho de que su legado estaba siendo preservado. Lautaro, ahora un hombre hecho y derecho, continuó con el negocio de pesca, no solo por sí mismo, sino también en honor a su abuelo y a la memoria de su padre. La historia de Porfirio Lezama y su nieto Lautaro se convirtió en una reflexión sobre las vueltas que da la vida. Los hombres que alguna vez se habían aprovechado de su debilidad ahora conocían el peso de sus acciones. La vida, con sus caprichos y sus desafíos, había ofrecido una lección valiosa sobre la justicia, la redención y la importancia de la integridad en cada hombre, en cada ser humano. Lautaro, con el tiempo, enseñó a las nuevas generaciones sobre el valor del trabajo duro y la honestidad. Aunque la vida no siempre ofrece respuestas fáciles, el camino recorrido por Lautaro y Porfirio mostró que a veces la justicia y la verdad encuentran su camino, incluso en las circunstancias más inesperadas. Y así, el puerto de Chicama siguió adelante, llevando consigo las lecciones de una historia que, para muchos, servía como un recordatorio de que la vida, al final, siempre encuentra su equilibrio, siendo siempre Dios el que determina y diseña para preparar el camino y hacer que la justicia prevalezca, pese lo que pese, duela lo que duela. Espero que esta historia te haya gustado, mi querido amigo, seguidor, suscriptor. Si fue así y no estás suscrito al canal, hazlo. Da un paseo por el canal y ve todas las historias y también compártelas con tus amigos, familiares o con quien tú creas que necesite escuchar una historia así. Yo soy tu amigo de siempre, Carlos Matthews, y estaré aquí para poder enviarte un abrazo primero a la distancia y también hacerte escuchar y ver las mejores historias en el internet, aquí en YouTube. Nos vemos. Hasta la próxima. ¿Qué les pareció esta historia, mis queridos amigos y amigas? Sin lugar a dudas, me ha dejado una profunda reflexión. Siempre nosotros, cuando escuchamos historias como estas, nos preguntamos si realmente sucede en la vida real. Y la verdad es que sí. Hay muchas historias tejiéndose detrás de estos mismos instantes en el que nosotros nos encontramos tranquilos. Muchos sufren, muchos pasan por diferentes adversidades, como la siguiente historia que compartiré contigo a continuación. La pequeña de 14 años se casó con su abuelo. Cuando sepas la razón, quedarás sin habla. Kendra y Caleb habían atravesado un camino lleno de desilusiones en su lucha por ser padres. Después de años de intentos fallidos, cada visita al médico se sentía como una nueva carga emocional. Tal vez no estamos hechos para esto, había murmurado Caleb una noche mientras ambos se sentaban en la cama, con la luz tenue y el silencio envolvente. Kendra lo miró con tristeza, apretando su mano con fuerza. No podemos rendirnos. Lo que deseamos está en algún lugar, esperando por nosotros. Yo lo sé, había dicho ella. Con el paso del tiempo, sus corazones se llenaron de esperanza y desesperación al mismo tiempo. Finalmente, en una primavera inesperada, la noticia llegó como un susurro del destino, o quizá de Dios. Kendra había sentido un ligero mareo que, al principio, pensó que era solo por estrés, pero cuando el médico confirmó el embarazo, ambos estallaron en lágrimas de alegría. Caleb levantó a Kendra en sus brazos y giró en círculos, riendo entre lágrimas. «¡Vamos a ser padres!», exclamó, su voz resonando con una mezcla de incredulidad y felicidad. La llegada de Elizabeth llenó su hogar de luz y risas, pero también trajo consigo una serie de pruebas. Durante los siguientes años enfrentaron la tristeza de perder a sus propios padres, o sea, a los abuelos de Elizabeth. La muerte de sus seres queridos fue un golpe devastador. Kendra y Caleb se apoyaron mutuamente como era de esperarse. Lloraron en silencio y recordaron a quienes habían amado.
Ellos estarían tan orgullosos de nuestra niña, decía Kendra mientras sostenía a Elizabeth en sus brazos. Un rayo de luz en medio de la penumbra parecía emerger. Cuando Elizabeth cumplió los 10 años, el abuelo Lucas, de 75 años, el único que le quedaba, se convertiría en su guía. Vivía solo en una granja en Arizona, donde había dedicado su vida al cultivo de sus tierras. La vida en la granja no era fácil, pero Lucas siempre había encontrado alegría en su trabajo. Sin embargo, la soledad comenzó a pesarle, y un día, mientras realizaba mantenimiento, sufrió un accidente que lo dejó incapacitado por un tiempo. Caleb sintió que debería hacerse cargo de su padre. Era la única alternativa que le quedaba. «No puedo dejarlo solo en un lugar así», le dijo a Kendra una noche, su voz firme. Juntos decidieron llevar a Lucas a vivir con ellos. De vez en cuando habían planeado ir a la granja, una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Kendra y Caleb renunciaron a sus trabajos dispuestos a cuidar ahora de la granja y de Lucas. Iban y venían. 1 hora de viaje los separaba de lo que era su casa y la granja, pero estaban más que felices. La llegada del abuelo había traído mucha felicidad a ellos y también ocurrencias. Lucas encontró en Elizabeth una chispa que iluminaba sus días. ¿Sabes qué? Cuando yo era niño también soñaba con tener una pequeña ayudante en la granja. Le contó una tarde mientras ambos sembraban flores en el jardín. Elizabeth sonrió con curiosidad mirando a su abuelo con admiración. ¿Y qué hacías tú con ayudante? Oh, hacíamos grandes aventuras. Una vez intentamos construir un cohete con cartones, pero terminó siendo un desastre, rió Lucas, sus ojos brillando con nostalgia. Pero fue el mejor desastre de mi vida y no lo cambiaría por nada. La conexión entre abuelo y nieta creció día tras día. Lucas, con sabiduría y cariño, le enseñó a Elizabeth a cuidar a los animales y a valorar la tierra. En las noches se sentaba en el porche, contemplando las estrellas, cosa que no habían podido hacer mientras habían estado en la casa en la ciudad. Él le contaba historias de su infancia. «Siempre hay algo mágico en el cielo, Elizabeth. Solo hay que saber mirar», le decía. Y ella, con la cabeza apoyada en su hombro, se perdía en sus relatos. Su voz lo era todo. La hacía viajar hacia ese instante y casi podía vivir lo que su abuelo le decía. Así, mientras se enfrentaban las pruebas de la vida, Kendra y Caleb y Lucas encontraron en Elizabeth no solo una razón para sonreír, sino un lazo que los uniría para siempre. La granja, llena de risas y aprendizajes, se convirtió en su hogar, y juntos estaban listos para afrontar lo que el futuro les deparaba, sin saber que su mayor desafío estaba a punto de comenzar. Mientras tanto, la vida en la granja se convirtió en un refugio para Kendra y Caleb y Elizabeth. Los días estaban llenos de labores, pero también de risa. Elizabeth, en su energía juvenil, se encargaba de ayudar a su abuelo Lucas a cuidar a los animales cada vez que llegaban a la granja. Cada mañana los tres se despertaban, sobre todo los fines de semana, al canto de los gallos, y el aroma del café recién hecho llenaba la cocina. «Hoy vamos a aprender a ordeñar a la vaca, Elizabeth», le decía a Lucas con una sonrisa cómplice. Elizabeth, emocionada, corría hacia la sala vestida con su overol de granja. «Abuelo, ¿puedo hacerlo yo primero?». Su voz resonaba con una mezcla de inocencia y determinación. Lucas reía y asentía. «Claro, pero ten cuidado. No querrás que la vaca te asuste o te dé una patada, como le pasó a mi ayudante». Elizabeth lo miró extrañada, sin embargo estaba muy emocionada, que obvió ese detalle. A medida que pasaban los meses, el vínculo entre abuelo y nieta se fortalecía cada vez más. Las tardes eran un tiempo especial. Se sentaban en el porche donde Lucas le contaba historias sobre su infancia, aventuras pasadas y lecciones aprendidas. «Cuando yo tenía tu edad solía correr por estas tierras como un loquillo», decía Lucas con los ojos llenos de nostalgia. «Siempre hay algo nuevo por descubrir», le dijo. La vida se volvió llevadera con esos últimos cambios, pero no siempre sería fácil. La noticia del cáncer de Elizabeth llegó como un golpe devastador. Una mañana, mientras ella jugaba con sus amigos en la escuela en el pueblo, Lucas sintió una angustia inexplicable. Cuando lo llamaron para recoger a su nieta, su corazón se aceleró. «¿Qué estará pasando?», murmuró, mientras conducía, las manos firmes en el volante y la preocupación en su rostro lo decía todo. Al llegar al hospital, la escena era desoladora. Elizabeth yacía en una camilla, su cuerpo medio debilitado, y el médico le daría la noticia que le partiría el alma por completo.
Señores, tras los estudios, me temo que debo decirles que Elizabeth tiene una enfermedad grave. Elizabeth tiene cáncer en la sangre. Las palabras flotaban en el aire como un eco aterrador y el mundo de Lucas y de sus padres se desmoronó en un instante. Kendra se abrazó a Caleb y Lucas, con los ojos llenos de lágrimas, miró a su nieta. «No puede ser», musitó. En esos momentos la familia enfrentó la dureza de la realidad. La desesperación y la impotencia se apoderaron de ellos, pero también surgió una fuerza inesperada. «Vamos a luchar por ti, querida», le dijo Kendra a Elizabeth, apretando su mano. «Tú eres nuestra guerrera y vamos a estar a tu lado en cada paso». Caleb, siempre el pilar de la fortaleza, tomó de la mano a su esposa y luego a su hija. «Haremos todo lo que sea necesario. Eres nuestra razón para seguir adelante», le dijo. Días y noches se convirtieron en un ciclo interminable de tratamientos y visitas al hospital. Elizabeth, aunque cansada y asustada, mantenía una chispa de esperanza. «Abuelo, ¿crees que volveré a correr por tu granja otra vez?», preguntó una tarde con la voz entrecortada, después de un largo tratamiento. Lucas, con lágrimas en los ojos, le respondió: «Claro que sí, mi niña. Cada día que pase es un día más cerca de tu recuperación». Las horas en el hospital eran largas, pero Lucas no se separaba de su lado. Le leía cuentos y juntos imaginaban mundos lejanos donde las enfermedades no existían. «En un lugar mágico todos los niños corren libres», decía Lucas, pintando un paisaje de esperanza en la mente de Elizabeth. Poco a poco la familia fue adaptándose a su nueva realidad. Kendra y Caleb se turnaban para cuidar de Elizabeth y al mismo tiempo para gestionar la granja. «Nunca hemos estado tan unidos», reflexionó Kendra una noche, mirando a Caleb mientras Elizabeth dormía. «Aunque estemos en este camino y sea difícil, hemos encontrado una fortaleza que no sabíamos que teníamos». Las risas de Elizabeth seguían resonando en la granja. Juntos enfrentaron cada tratamiento con valor y amor. A pesar de las tristezas que los rodeaban, encontraron consuelo en los pequeños momentos. Un día soleado, un paseo por el campo, una taza de chocolate caliente en una fría noche, siempre se convirtió en un momento ameno. A medida que pasaba el tiempo, la relación entre Lucas y Elizabeth se transformó en un lazo inquebrantable. Cada pequeña victoria con el tratamiento se celebraba como un gran triunfo. «Cuando todo esto termine, vamos a hacer la mejor fiesta en la granja», prometía Lucas guiñándole un ojo a su nieta. «Invitaremos a todos los animales y tú serás la reina de la fiesta. ¿Qué te parece?». Elizabeth sonreía, su risa resonando como un canto de esperanza. «¿Y habrá pastel de chocolate? Eso es lo más importante», decía, llenando el ambiente de alegría a pesar de las circunstancias. En su corazón todos sabían que la batalla no sería fácil, pero su amor y su fe en el futuro los unía, preparándolos para lo que vendría. Sin saberlo, estaban a punto de enfrentarse a la mayor prueba de sus vidas. El tiempo en la granja transcurrió en un susurro de esperanza y desolación. A medida que avanzaban los días, la salud de Elizabeth fluctuaba, pero la familia nunca perdió la fe. Los tratamientos eran agotadores. Elizabeth pasaba más tiempo en el hospital del que todos desearían. Las quimioterapias, radioterapias la dejaban fatigada y cada visita al médico traía consigo un nuevo torrente de emociones. Una tarde, mientras Kendra y Caleb se sentaban en la sala de espera del hospital, el silencio se hizo pesado. «¿Y si no lo logra, Caleb?», preguntó Kendra, su voz temblando. «He estado pensando en lo que dijo la doctora sobre las opciones limitadas. ¿Qué vamos a hacer si esto no funciona?». La angustia se reflejaba en su rostro y las lágrimas amenazaban con desbordarse nuevamente, a pesar del momento calmo. Caleb, con el corazón oprimido, tomó la mano de su esposa. «No podemos pensar así. Elizabeth es fuerte, ya verás, y ha luchado tanto. Recuerda la sonrisa que nos regaló cuando supo que podría regresar a la granja para cuidar a los animales». Caleb intentaba mantener la calma, pero por dentro sentía que su mundo se desmoronaba. Su único apoyo, su mujer, Kendra, también estaba perdiendo la batalla. El tiempo en el hospital se volvió un ciclo interminable de pruebas y tratamientos. Elizabeth, a pesar de su debilidad, trataba de sonreír en lo posible. «No se preocupen, papá, mamá, abuelo, yo soy una guerrera», decía intentando mantener el ánimo, pero a medida que pasaban los días, la lucha se volvía cada vez más abrumadora. Una noche, mientras se preparaba para otro ciclo de tratamiento, Elizabeth miró a su abuelo, Lucas,
quien estaba sentado al borde de la cama. «Abuelo, ¿crees que algún día podré correr libremente otra vez por la granja? Es algo que no me deja dormir». Su voz era casi un susurro ya, un eco de la incertidumbre y la debilidad. Lucas sintió un nudo en la garganta y sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. «Por supuesto, mi niña, cada día que luchas es un paso más cerca de volver a ser tú misma como antes. Vamos a enfrentar esto juntos», le dijo Lucas, con su voz temblorosa pero firme. Sin embargo, en su interior se cuestionaba si realmente podría cumplir esa promesa. Una semana después, Elizabeth fue internada nuevamente. La noticia de que la enfermedad había avanzado golpeó como un rayo, lentamente. El tratamiento no había tenido el efecto esperado, le explicó el médico con una mirada compasiva. «Ahora tendremos que considerar opciones más agresivas». Kendra y Caleb se sintieron como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. No puede ser. No podemos permitir que esto le suceda a nuestra hija», exclamó Kendra, sus ojos desbordando las lágrimas. «Elizabeth es nuestra vida. No podemos rendirnos ahora». «Lo sé, Kendra, pero debemos ser realistas. Necesitamos hablar sobre cómo manejar esto», respondió Caleb, con la voz ahogada por la tristeza. «No podemos ignorar lo que está pasando». Esa noche, mientras Elizabeth dormía, los padres se quedaron en la sala, el peso del dolor en el aire. «¿Qué vamos a hacer si ella se rinde?», preguntó Kendra, mirando al vacío. «¿Y si empieza a perder la esperanza? Necesitamos ser fuertes por ella, pero a veces siento que yo también me estoy rompiendo». Caleb, atrapado entre la angustia y la necesidad de consolar a su esposa, se inclinó hacia ella. «Kendra, no estamos solos en esto. Tenemos a Lucas y Dios sabe que nuestra fe es inquebrantable. Si no creemos en nosotros, ¿quién lo hará?». Esa misma noche, Elizabeth, sintiéndose más débil que nunca, despertó y vio a su abuelo sentado a su lado. «Abuelo, ¿y si no puedo seguir luchando? ¿Te has preguntado eso? A veces siento que no puedo seguir. Me duele mucho y ya estoy cansada». Su voz era apenas audible, casi un susurro, pero en sus ojos había una tormenta de emociones. «¿Y si esto es todo lo que hay?», dijo ella. Lucas sintió un golpe en el corazón con semejante declaración. «No digas eso, querida. La vida está llena de sorpresas. A veces lo que más anhelamos llega cuando menos lo esperamos. Te prometo que vamos a pelear hasta el último momento». «Pero abuelo, estoy realmente cansada». Elizabeth se dejó caer en la almohada, sintiendo el peso del mundo sobre sus pequeños hombros. «Solo quiero ser una niña otra vez, jugar con mis amigos, ir a la granja y hacer pasteles contigo». Lucas, con el corazón roto, tomó su mano y dijo: «Y lo serás. Tienes que seguir luchando. Hazlo por mí, yo que te amo tanto. Cada día es un nuevo comienzo y estoy aquí contigo, ¿me ves? Siempre estaré aquí, como tu roca, como tu abuelo». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero Lucas se las secó suavemente con su pulgar. «Recuerda, Elizabeth, que siempre hay esperanza incluso en los momentos más oscuros. Tienes el amor de tu familia y eso es más importante que cualquier enfermedad». «Sí, abuelo, pero no puedo ignorar lo que me está pasando. Es la enfermedad lo que nos está alejando de mi vida normal». Al decir esto, un silencio invadió aquella habitación. Así, en medio de una tormenta, la familia se unió a una lucha que desafiaba toda lógica. Aunque la tristeza y el miedo estaban presentes, también había amor, risas y un deseo ardiente de seguir adelante. Con cada tratamiento, cada lágrima y cada rayo de esperanza, se forjaba un vínculo más fuerte, una promesa de que, sin importar lo que pasara, jamás estarían solos. La vida en la granja había sido un torbellino emocional hasta ese entonces. Después de un tiempo desgastante en el hospital, Elizabeth fue diagnosticada con una nueva recaída, lo que significaba un tratamiento aún más agresivo. La noticia cayó sobre la familia como un rayo y el ambiente que antes estaba lleno de risas se tornó gris. Una tarde, mientras Kendra se sentaba a la orilla de la cama de Elizabeth, la niña la miró con los ojos cansados, llenos de dudas. «Mamá, ¿qué pasará si no salgo de esto?». La voz de Elizabeth era un susurro tembloroso y Kendra sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. No hables así, cariño. Tienes que luchar. Tienes que hacerlo. Tú eres una guerrera», respondió Kendra, tratando de sonreír, pero sintiendo que el dolor la ahogaba. «Tú vas a salir de esta, lo prometo.
Pero, mamá, estoy cansada de luchar. A veces deseo que todo ya termine. Se lo he dicho al abuelo y él se ha puesto a llorar, pero quiero ser sincera también. La sinceridad de Elizabeth fue un golpe doloroso y Kendra apenas pudo contener las lágrimas. ¿Y si no hay un final feliz? Esa noche Elizabeth se encontró en un mar de pensamientos oscuros. Mientras miraba las estrellas desde la ventana de su habitación, recordó cómo soñaba con tener una vida normal, terminar la escuela, ir a la universidad, casarse y formar una familia como lo habían hecho sus padres. Un deseo tan sencillo, pero tan distante en ese momento. Fue entonces cuando tuvo la idea, una chispa de esperanza en medio de la desesperación. «Papá, mamá, necesito hablar con ustedes», dijo con determinación al día siguiente. Cuando su familia llegó al hospital, ambos se miraron, una mezcla de ansiedad y curiosidad en sus rostros. «Quiero casarme», anunció Elizabeth tratando de cobrar ánimo. Kendra y Caleb se miraron con incredulidad. «¿Casarte? ¿Pero con quién?», preguntó Kendra tratando de procesar la solicitud. «Con el abuelo Lucas», dijo ella con una media sonrisa y algo de complicidad, como si estuviera revelando el secreto más grande del mundo. «Él sería un buen compañero». «Sí», dijo ella con su voz cansada. «¿Qué? No puedes estar hablando en serio, hija», exclamó Caleb, su voz llena de sorpresa y preocupación. «Elizabeth, eso no es posible, hija. Tu abuelo es... Bueno, es tu abuelo. No podemos hacer eso». «Sí, pero es lo que quiero. No tiene que ser de verdad. Solo quiero sentir que tengo algo real en medio de esta pesadilla», insistió Elizabeth, con lágrimas en los ojos. «Solo quiero experimentar lo que es ser una novia, aunque sea por un día». La idea, aunque surrealista, tocó el corazón de Kendra y Caleb, mientras la lógica luchaba contra el deseo de hacer feliz a su hija. La pareja se sintió abrumada por la tristeza y la urgencia del momento. «Está bien, hija», dijo Kendra finalmente con la voz temblorosa. «Si eso es lo que quieres, haremos que suceda». El plan se puso en marcha rápidamente. Kendra, Caleb y Lucas comenzaron a organizar la boda de ensueño para Elizabeth. Las flores, los invitados, el vestido, todo se preparó con amor y dedicación. Incluso en medio de la tormenta emocional, ciertamente todo sería ficticio, pero ¿qué más podrían hacer?, pensaban. El día de la boda llegó. El sol brillaba intensamente como si el universo estuviera apoyando su causa, cuando Elizabeth llegó en una limusina, vestida con un hermoso vestido blanco que Kendra había confeccionado con sus propias manos. Todos contuvieron la respiración. La sala decorada con flores silvestres era un reflejo de la pureza de su sueño. «¿Estás lista, princesa?», preguntó Lucas, con la voz entrecortada mientras la miraba con orgullo. Elizabeth asintió, sus ojos brillando con una mezcla de nervios y emoción. Recientemente le habían puesto un poco de vitaminas para que aguantase el trayecto de la limusina hasta el supuesto altar. Al comenzar la ceremonia, el sacerdote tomó la palabra. «Hoy celebraremos no solo un acto simbólico, sino un profundo deseo de amor y esperanza en medio de la adversidad», dijo con voz firme. Mientras Lucas se acercaba a Elizabeth, el silencio era casi palpable. «Tú eres mi luz, mi razón para seguir adelante. Te prometo que siempre estaré a tu lado hasta tus últimos días, abuelo», le había dicho ella, y él correspondió ante tal declaración. Elizabeth sonrió nuevamente, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a caer. «Abuelo, tú siempre has sido mi héroe. Nunca imaginé que tendría una boda y menos contigo», dijo esto y casi se ahogó en risas. Se podía ver la emoción en su voz. Cuando el sacerdote anunció que podían intercambiar los anillos, un murmullo recorrió la sala. «Espero que hayas disfrutado de la boda, que hayas sentido lo que desea tu corazón. Todos tus amigos aquí te desean lo mejor», dijo el sacerdote, y los aplausos resonaron en el aire, llenando el ambiente de un amor palpable. Pero en medio de la alegría, una sombra se cernía sobre ellos. La fragilidad de la vida de Elizabeth se sentía tan intensa que todos sabían que cada momento era un regalo. «¿Realmente será esto lo último que haga en público?», se preguntó Kendra en silencio, luchando por contener las lágrimas. 3 meses después de aquella ceremonia mágica, Elizabeth se iría de esta vida para siempre, dejando atrás de sí un vacío imposible de llenar. La familia había quedado devastada, pero también agradecida por cada instante compartido.
El recuerdo de la boda se convirtió en un faro de luz en su memoria, un testamento de amor en tiempos de oscuridad. A pesar del dolor, sabían que Elizabeth había encontrado una forma de dejar una huella en este mundo, una que siempre llevarían en sus corazones. En cada rincón de la granja, en cada rayo de sol, su espíritu seguía brillando, recordándoles la belleza de la vida, incluso en medio del sufrimiento. Los días que siguieron a la partida de Elizabeth fueron un mar de silencio y recuerdos para Lucas. La granja, una vez llena de risas y alegría, parecía haber perdido su color. Las flores marchitadas en el jardín y el canto de los pájaros se sentía como un eco distante de lo que había sido. A menudo Lucas se sentaba en la vieja silla de madera que había construido para ella, esperando que la luz de su vida regresara, aunque sabía en su corazón que eso no volvería a ocurrir. Un día, mientras contemplaba el horizonte, Lucas, sentado allí, un torrente de recuerdos lo inundó. La risa de Elizabeth resonaba en sus oídos mientras corría por la granja con su cabello al viento. «Mira, abuelo, mira, he atrapado una mariposa», gritaba con alegría, sus ojos brillando como estrellas. Lucas sonreía recordando cómo sus pequeñas manos temblaban de emoción mientras le mostraba su captura. «Recuerda, Elizabeth, las mariposas son criaturas libres, nunca las encierres», le decía Lucas con una sonrisa. «Deja que vuelen y siempre volverán a ti». Aquellos días en los que ella había estado con vida, las visitas al hospital se volvieron más frecuentes y las sonrisas se tornaron en miradas de preocupación. Había recordado aquel día en el que Elizabeth, aunque frágil, le pidió que la llevara a ver el atardecer en la granja. «Abuelo, prometo que un día volveré a correr por la granja, a sentir el sol en mi cara», le había susurrado con una fe que él no podía desestimar. Sin embargo, la realidad era cruda. Lucas había estado a su lado, sosteniéndola de la mano mientras las lágrimas caían por sus mejillas aquel día. «Siempre estaré contigo, Elizabeth, te prometo que nunca te olvidaré», resonaban estas palabras en sus recuerdos. Al volver en sí, se hallaba con el corazón desgarrado por el dolor. Ella sonrió y en ese instante supo que su espíritu seguía vivo con él. A medida que los días pasaban, la familia encontró consuelo en Dios. Kendra y Caleb se unieron en oración agradeciendo por el tiempo que habían tenido con su hija, por cada risa compartida y cada momento de felicidad. «No podemos estar enojados con Dios», decía Caleb, mientras sostenía la mano de Kendra en la oscuridad de la noche. «Nos dio un regalo en Elizabeth. Ella fue un rayo de luz en nuestras vidas». Kendra, con lágrimas en los ojos, asentía. «Tienes razón. Aunque su ausencia duele, tenemos que recordar que Dios nos dio la oportunidad de ser padres. Esto es un privilegio que no debemos olvidar». Sus corazones, aunque quebrantados, se llenaron de gratitud. Lucas, al ver la fortaleza de su hijo y su nuera, también encontró un refugio en su fe. «Elizabeth me enseñó tanto sobre el amor y la vida», reflexionó en voz alta una noche. «Dios nos dio un ángel en forma de niña, y aunque su tiempo aquí fue breve, su amor nos acompañará para siempre». Mientras se sentaba en el porche recordando todos esos momentos, Lucas sonrió entre lágrimas. «Ella siempre será parte de nosotros. La vida nos ha dado pruebas difíciles, pero su luz brillará eternamente en nuestros corazones». Con cada rayo de sol que iluminaba la granja, Lucas sentía que Elizabeth seguía presente. Aunque su ausencia era un vacío profundo, su espíritu era un faro que guiaba a la familia en medio de esa oscuridad de pensamientos. «Ella nos enseñó a amar sin condiciones, a valorar el momento, y eso es lo que debemos hacer», concluyó Lucas mientras se secaba las lágrimas. La vida continuaría, y aunque el dolor sería parte del camino, la familia llevaría consigo el legado de amor que Elizabeth había dejado. Como un eco en el viento, su risa y sus sueños vivirían en cada rincón de la granja, recordando a todos que, aunque la vida es efímera, el amor será eterno para siempre. Y así, aunque los cuerpos se separen, el amor jamás muere, se transforma, se eleva y se convierte en luz en los corazones que quedan en la tierra. Mirando hacia atrás, Kendra y Caleb comprendieron que la vida era un regalo, incluso en su forma más dolorosa. Habían visto a su hija luchar con valentía y encontrar belleza en los momentos más oscuros de sus vidas. A veces la vida se presenta de maneras inesperadas. Una boda entre un abuelo y su nieta fue el acto más puro de amor que jamás habían imaginado.
La pérdida de Elizabeth ciertamente fue algo irreparable y dejó un vacío que nunca se llenaría, pero su espíritu viviría en los corazones de quienes la amaron y quienes la conocieron. La vida, con todas sus pruebas, les había enseñado que al final el amor siempre triunfa. Qué impresionante historia, mis queridos seguidores y seguidoras, suscriptores y suscriptoras. Espero que hayas podido reflexionar con esta historia como yo. Si fue así, déjame un comentario y yo con gusto te regalaré un corazón y te saludaré en el siguiente video. Yo soy tu amigo de siempre, Carlos Matthews, y conmigo será hasta una próxima historia encriptada. Cuando un avión se desvía unos grados fuera de su ruta de inicio, de seguro al final del camino estará muy lejos de su destino, del lugar donde quería llegar. Atesorad este pensamiento mientras os relato la siguiente historia. Me encontré a mi hija en una película para adultos y lo que pasó después fue aterrador. Mi vida desde muy joven había sido tranquila. Mis padres me dieron todo el amor que ellos podían. Fui a una escuela de prestigio y tuve mi primera novia a los 17 años. Recién empezaba preparatoria para entrar a la universidad y estudiar psicología. María se llamaba y aún la recuerdo. Era muy tierna, sencilla y siempre guardaba silencio para escucharme atentamente. Jamás me había sentido tan amado. Los padres de ella eran amigos de mis padres y eso cerraría la historia perfecta. Mientras estábamos acampando, un día le propuse hacer el amor. Ni siquiera yo tenía experiencia, pero había visto que muchos de mis amigos ya tenían varias novias y con todas habían estado, pero yo aún conservaba mi inocencia. Amaba a María y esperaba llegar al altar con ella algún día, pero yo ya era un hombre y la presión de ver a mis amigos en circunstancias comprometedoras me plantó una idea en la cabeza que no me la pude sacar por más que luché. María estaba hermosa ese día y para mí era una rosa a la cual yo había cuidado todo este tiempo. Cuando uno toca una rosa o una mariposa sin tener cuidado, las pigmentaciones de sus colores a veces suelen perderse, lo que para mí significaba respeto, cuidado y empatía. Jamás le haría daño. Aun cuando se lo pedí, ella solo me besó, lo que para mí fue una clara respuesta que ella estaba dispuesta a ir hasta el mismo infierno conmigo. La tomé por primera vez de una forma que jamás lo había hecho, pero me detuve. Recordé la presión de mis amigos. Yo tenía a la mujer más hermosa de la clase y además no solo era hermosura, era inteligente y no gustaba de vestirse con ropas ajustadas ni mucho menos atrevidas. Algunas veces cuando se había puesto ropa de baño, ella solo me dejó verla así a mí, porque cuando llegaban más bañistas al lugar donde íbamos, ella rápidamente se cubría. Sentí en ese momento que alguien como ella no debería tener su primera vez de esa manera. Ella merecía llegar a un altar. Realmente yo lo creía. Mi historia de mi adolescencia fue como la de cualquier otro joven que tenía una novia. Muchos me preguntaban si ella y yo habíamos tenido relaciones ya, a lo que yo solo reía. Ellos entendían que sí, pero luego yo les decía que nosotros nos íbamos a casar primero. Era franco de burlas, pero eso no me importó. Conforme fui creciendo, tuve más experiencia. Empecé a relacionarme con amigos en la universidad. Ellos sí que estaban muy avanzados. Por mucho tiempo me habían pedido que los acompañase a las fiestas, pero yo estaba tan bien con mis salidas al cine, nuestras noches de película, nuestros paseos y caminatas por lugares que solo nos envolvía a los dos, que hasta ese momento había luchado por conservar solamente eso. No quería mancharme con otras cosas ni mucho menos ocupar mi mente en algo que hasta ese momento solo había representado un estorbo. María terminó su carrera de médico pediatra y ya estaba trabajando ese año. Yo también se suponía que iba a terminar. Recibí mis calificaciones y supe que no pasaría el ciclo de la universidad. Mis padres por primera vez me observaron ese día y me dijeron algo que marcaría el inicio de mi vida y lo cual también desviaría mi vida de lo que Dios me había puesto enfrente versus lo que yo había empezado a observar cada vez con más detenimiento. «Te estás desviando del camino», me dijo mi madre, y yo guardé silencio.
No me había dado cuenta que por andar con amigos que para ellos era normal, desaprobar cursos, pagar extemporáneos y llegar tarde a las clases, no presentar trabajos a tiempo, era algo normal. No me di cuenta. María aún así seguía siendo como siempre y yo ahora luchaba por llegar a nuestras citas y rituales de amor acostumbrados. Cuando me di cuenta, mis amigos ya estaban encima de mí llevándome de un lugar a otro, a duras penas, y tuve que trabajar para pagar exámenes de sustitución, porque mi padre me lo había advertido. Llegué a ser psicólogo todavía, y se suponía que yo debería tener los pies en la tierra y siempre elegir las acciones con mucho cuidado. Además, obtuve una maestría en pedagogía, o sea, que quería ser profesor. María me ayudó varias veces con mis tareas y ya casi podía decir que fue ella quien se graduó. Luché, pero un día parecí rendirme y no recuerdo en qué momento me encontraba lejos de la ruta donde había iniciado mi vida. María era muy paciente, me amaba, pero yo se la puse muy difícil y un día ella me dijo que si yo seguía con mis amistades, ella se haría a un lado. Mis padres me habían puesto un consultorio. María había llegado allí varias veces y no me había encontrado. Me buscó y me llamó en varias ocasiones, pero yo estaba en un concierto a toda música, con mis amigos y amigas ahora. Siempre luchaba por no beber, no fumar, al menos no mucho, pero al final terminaba ebrio. Perdía mi celular varias veces y regresaba al día siguiente a casa. Allí ella me esperó un día. Pudo haberme perdonado o quizás se habría sentido algo ofendida y luego se le pasaría. Pero ese día me había acostado con alguien. No podía recordarlo en ese momento, pero el labial en mi ropa me delató. Frente a mis padres, ella salió de mi casa llorando amargamente. Mi padre me sermoneó hasta más no poder. Me dijo que yo sería responsable de perder a una mujer tan noble y hermosa como ella, además que era trabajadora, fiel y sobre todo que hasta ese momento me había soportado. No creo que encuentres a alguien así, me dijo. Pero yo no lo comprendí, o no quería comprenderlo. Empecé a recordar lo que había vivido al haberme involucrado con alguien así, que me había gustado en la fiesta, y luego dormir con ella, para luego simplemente sentir ese fuerte deseo de volverla a ver. Yo la había conocido en la clase de pedagogía. Ella iba a ser profesora de arte. Tenía el cuerpo tatuado y se veía muy sexy y atrevida. Eso me atrajo a la primera. También era hermosa, pero no era una hermosura como algo natural. Era algo más sexy y tenía mucha experiencia. Me lo había demostrado y yo quedé hipnotizado. Pensé que podía conservar la pasión de ella y su atrevimiento y a la vez quedarme con la mujer hermosa, hogareña y noble que ahora tenía por novia. Pero esto ya sería mucho de sobrellevar. Prácticamente me engañaría a mí mismo y sería muy desleal de mi parte. Me vi varias veces con Agostina. Empecé a aprender el lenguaje corporal y mi forma de hablar empezó a adoptar nuevas jergas y maneras de hablar. Agostina me llevó a lugares que para mí habían sido prohibidos por las enseñanzas de mis padres y por lo que ellos me habían advertido. No deberías ir a esos lugares, me habían dicho bastantes veces, pues allí suelen frecuentar muchas personas de dudosa reputación. María fue a verme y no me encontró una noche. Yo lo sabía, pero la estaba evitando nada más. No quería dejarla ir. Me dolía en demasía saber que ella me dejaría. Después de mucho, hablé con mi padre para que él me diera consejos y entonces me dijo que la decisión era mía. Muchas veces Dios nos pone en el camino lo que merecemos y al final somos nosotros los que elegimos si tomarlo o dejarlo ir. Sin embargo, debemos tener en cuenta que así como somos valientes para cambiar o dejar, también debemos estar dispuestos a aceptar las consecuencias que conlleva esa decisión. Puede que sean buenas o malas, no lo sabemos. Hay caminos seguros con dificultades, pero que Dios mide para que seamos probados solo hasta donde podamos resistir. Pero también está el camino que nosotros tomamos, el cual tiene tribulaciones imprevistas. Dios no nos abandona y eso es un hecho, pero allí las consecuencias son sin medida. Somos los que nos alejamos del camino en realidad, no Él. Elige ahora, hijo. Si crees que lo que haces está bien, deja ir a esa muchacha noble que no merece sufrir. Déjala ir. Debo confesar que esa conversación me conmovió, pero elegí seguir con Agostina.
La vida con ella era más emocionante, además que muchos jóvenes tenían relaciones así, y yo los veía felices. Esa noche, después de una semana de huir de ella, la llamé. Ella salió de su trabajo y llegó a mi casa con su nuevo auto. La felicité por ese logro, a lo que ella simplemente dijo que lo necesitaba porque ahora llevaría mercadería para médicos pediatras. Iba a distribuir medicina, me dijo. La abracé, ella buscó mis labios, pero yo la frené y entonces las cosas empezaron a ponerse tensas. María me tomó de la mano y me dijo que quería vivir nuevamente todo como antes. Es más, me dijo que ya tenía el dinero para casarnos y estaban por aprobarle un crédito para una casa. Era una casita vieja, me dijo, pero los dos la podríamos arreglar. Yo tenía un nudo en la garganta por lo que estaba a punto de decirle y le frené la conversación. Tengo que decirte algo. Ella no dejaba de verme. Su mirada reflejaba su conciencia limpia, mientras yo simplemente la bajaba. Ya no puedo estar contigo. Tengo a alguien más, le dije y tomé un respiro. María entonces respiró profundo para llorar. ¿Eso es lo que quieres? Me preguntó esto hasta 3 veces porque yo no me había preparado para algo así, pero elegí ser sincero. Le dije que yo estaba sucio ya y que no podría volver con ella. Le dije que ella se merecía a alguien como ella misma. María aún así dijo que me iba a perdonar, que me amaba y casi me rogó que lo reconsiderara. Yo no lo veía, no sabía qué era lo que ella veía en mí, y yo simplemente la dejé pasar. Tenía la decisión, pero fallé a favor de una mujer que para mí en ese momento era más intensamente. Pensaba en lo lindo que sería mi vida al lado de una mujer que realmente era buena versus la emoción de no tener hijos y vivir una vida de fiesta en fiesta, de viaje en viaje, desenfrenados y amanecidas, además de la pasión que Agostina despertaba en mí, y entonces decidí. Le dije que ya había tomado la decisión. María quiso hacer la pregunta una vez más. Incluso me dijo que volvería en unos días para que me diera tiempo de pensarlo. Eres un chico bueno. No te pierdas ahora, porque eso siento, me dijo. Te perderás. Quienes te rodean no son como tú. Ojalá lo entiendas. Lloró, me abrazó, pero yo elegí ser duro, y entonces la dejé ir. Fue la última vez que supe de ella, porque no le di chance que me buscara otra vez. Al voltear en la ventana estaban mis padres y esa historia se cerró. Desde ese día no sé por qué me sentí libre. Parecía que me había librado de un gran peso. María había sido una bonita historia y así lo quería recordar. Empecé mi vida amorosa y a diferencia de María, Agostina quería vivir la vida. Enseñaba arte en una escuela. Nos entendíamos tan bien. Amé sus locuras y una mañana le pedí que sea mi esposa y aceptó sin dudarlo. Tiempo después, al ser madre, se vestía más recatadamente, pero sus tatuajes aún se veían en sus brazos. Para mí era el recuerdo que yo había tomado a una mujer con experiencia y que ahora era mi esposa y madre de mi hija. En ese día ella había estado en un internado para actores cuando supo que estaba embarazada y luego llegó a casa de improviso y dijo que se quedaría allí para cuidar de nuestra hija. A mí me pareció muy acorde. Tomamos fotos y empezamos a capturar nuestros más bonitos momentos. Y aunque a veces la observaba y veía que de la nada había elegido ser madre, ella no quería saber más de fiestas ni salidas. Yo pensé que era lo mejor. Había escuchado que muchos hombres y mujeres dejaban sus vidas de fiestas y demás cuando los hijos llegaban. Vivíamos felices en esos días. Yo siendo maestro en la universidad al igual que ella, pero ella en la escuela de mi hija, donde empezó a trabajar por años. Cuando mi hija cumplió los 17 años, estábamos felices porque la había conducido bien. Ella era tan parecida a su madre, muchos bromeaban y me decían que yo no había hecho nada allí. Tenía todo de ella, hasta el carácter. Yo le había enseñado lo mejor que podía sobre valores y esas cosas, y debo confesar que muchas veces recordé que yo mismo no había sido obediente a mis padres. Pero ¿qué más da? Algunas veces se me cruzó pensar que mis padres no habían tenido del todo razón. Finalmente los árboles que crecen torcidos no se enderezan los troncos, los mantienen torcidos pero al final siempre siguen a la luz, se arrepienten y se enrumban.
Así la felicidad parecía que no tendría final. Sin embargo, algo estaba mal y yo no me daba cuenta. Mi computadora se había averiado, por lo que fui a la habitación de mi hija. Sabía que ésta ya estaba en la universidad. Antes de esto, envié el archivo que necesitaba a la cuenta de ella y entonces entré a su habitación. Para mí era muy tedioso abrir mi cuenta nuevamente en una laptop nueva, al menos para mí. Abrí la PC y, para sorpresa, al estar frente a la computadora, vi su rostro en un video que realmente era obsceno y me produjo náuseas. Había sido descargado recientemente y al parecer ella solo lo había dejado abierto. No había ni siquiera apagado la computadora. Allí estaba ella con un joven y yo me quedé petrificado. Avergonzado bajé la vista y cerré todo. Durante la tarde, mientras cenábamos, la vi llegar. Habló del paseo del fin de semana que tuvo con unas amigas y de que cuándo le daría el resto de su mesada. Fue a abrazarme y me levanté de la mesa para irme de allí. Pensé toda la noche en hablar con ella, pero ¿cómo decírselo? Pues bien, pensé en la carta segura de que un conocido me contó que... Sí, eso diría para luego reprenderla, porque no había nada de decencia en lo que yo había visto. Al otro día, la esperé sentado en el sillón y cuando apenas abrió la puerta le dije que íbamos a conversar seriamente, pero no alcancé. Sin entender nada, se fue llorando al segundo piso y se encerró en su habitación. Comencé a golpear su puerta para que me abriera, pero no hubo caso. Seguía allí desparramada. No podía dejarla así. Insistí por un largo rato hasta que me dejó entrar. Me senté en los pies de su cama y antes de que yo dijese algo, comenzó a contarme todo. Papá, en la escuela alguien usó mi rostro y me subió a una página asquerosa y todos creen que soy yo, pero te juro que no. Me quedé en silencio intentando entender de qué se trataba todo ese asunto. Ayer descargué el video para buscar a quien yo creo hizo eso, agregó ella y empezó a llorar. Es un deepfake. Se puede poner la cara de una persona en el cuerpo de otro digitalmente y muchos creen que soy yo. Fue ese imbécil de Luciano. ¿Luciano? ¿Tu novio? Mi ex. Se vengó porque ya no quería estar con él. Papá, ya no quiero ir más a la escuela. Me da vergüenza. Después de esto me encerré en mi cuarto. Abrí nuevamente la computadora y comencé a ver la película más detalladamente. Debo confesar que cualquiera de mi edad caería fácilmente. Su rostro era el mismo, pero definitivamente ese no era el cuerpo de mi hija. Además de tener tatuajes, era más de una mujer adulta. Bien temprano por la mañana esperé al tal Luciano, a que saliera de su casa rumbo a la escuela. Me escondí dentro de mi auto, esperé pacientemente para verlo hasta que lo vi salir. Caminó hasta la esquina, aceleré, frené, bajé. Le puse un piñazo en el estómago, lo agarré y lo tiré en el asiento del copiloto. «Así que querías hacerte el director de cine con mi hija». «Tío, perdón, solo fue un experimento. Yo no quería publicarlo, fue sin querer». «Así que experimentando. ¿Sabes lo que vamos a hacer, Lucianito? Vamos a ir a un lugar ahora donde nadie nos vea. Te voy a amarrar, luego te voy a dibujar la cara con un bisturí y cuando quedes deforme, vamos a arreglar tu rostro digitalmente. Lo podríamos reemplazar con la de un payaso. ¿Qué te parece?» El muchacho comenzó a llorar y a mearse en los pantalones. Pero no, yo no llegaría tan lejos. Fue suficiente con tirarlo en la carretera antes de advertirle que si no eliminaba aquel video con el efecto de deepfake de mi hija en aquella cinta, no la iba a contar más. Yo lo había amenazado, pero no imaginaba llegar hasta ese extremo, aunque por mi hija estaba dispuesto a hacer lo que fuere a mi alcance. Es cierto, mi niña quedó con algunas secuelas del bullying recibido por parte de sus compañeros, pero al menos esa película al otro día había sido eliminada por Lucianito, y de eso solo quedó un desagradable recuerdo. Conversé con mi esposa, Agostina, sobre lo sucedido, pero ella francamente estaba en otro universo y simplemente no me escuchaba, me ignoró. Últimamente había estado enfrascada en sus clases por terminar con una maestría. Yo no me había dado cuenta, pero el trabajo nos había absorbido para luego distanciarnos. Nuestro matrimonio había perdido toda la pasión con la que un día había empezado. Lo que por supuesto se notaba porque ella ya ni siquiera se cambiaba frente a mí. Llegaba cansada y solo quería dormir.
y yo estaba con la preocupación de mi hija y la etapa que estaba atravesando. Entiendo que no estemos bien en el matrimonio y de que no te importe lo que yo haga, pero estoy hablándote de la niña. ¿Podrías poner atención?, le dije. Son problemas de adolescentes, déjala, se le va a pasar. Desde hace un tiempo, con mi esposa Agostina, ya no nos llevábamos muy bien. Ella alguna vez se quejó porque yo era muy trabajólico y que nunca le di el tiempo suficiente como para tener que reclamarle algo ahora. Peleábamos frecuentemente hasta por el color de las cortinas, pero pese a ello, aún la deseaba. Una tarde comencé a mirar programas y tutoriales de cocina. Quise esperarla y darle una sorpresa. Preparé la mejor cena posible y aún así pasó de largo. Me dejó comiendo solo y la soledad es primo hermano de la inseguridad. Comencé a revisar en mis tiempos de ocio sus redes sociales. Busqué cada detalle, desde los comentarios, los likes, en cada una de las fotos para ver si quizás ella estaba interesada en otra persona porque debo decir que se arreglaba más de la cuenta cada vez que salía. Y así, aquel demonio del engaño comenzó poco a poco a escarbar en mi cabeza. Después de años aparecía y encontré a alguien, Lautaro Arredondo. ¿Quién lo diría? Era el profesor de matemáticas de mi hija quien le había escrito en una de las fotos de Agostina que aparecía en traje de baño. Guapa, comentó, y ella por su lado le respondió con un corazón. Me la guardé, respiré profundo. Son ideas, son fantasmas, son estupideces. Solo es un cumplido. Ella sale hermosa y él simplemente le comentó lo obvio. No es más que eso. Intenté autoconvencerme. Fin de año, llegó la graduación de mi hija, quien en un principio no quería asistir por lo vivido con aquella película, pero la convencí. Ella merecía terminar y recibir todos los premios por ser la mejor alumna en todas las ramas. En la cena de su curso se nos acercó aquel profesor de matemáticas a nuestra mesa. Hola, ¿cómo están? Perdón por molestarlos, pero me encantaría sacarme una foto con su hija, ya que fue la mejor alumna de su clase. ¿Me permiten? Por supuesto, si quieren yo puedo sacárselas, le respondí. Tomé mi teléfono, haciéndome el estúpido y grabé aquel momento. Cuando creí que el tipo se iría, Agostina se levantó de la mesa. ¿Puedo sacarme yo con ustedes dos? Mal que mal, soy la apoderada de esta niña. Pero claro, respondió Lautaro. Amor, sácanos una foto tú por favor, me pidió Agostina. Me hice otra vez el imbécil. Vi cómo la tomó de la cintura y ella movió su cabeza hacia él levemente. Después me la mandas, le dijo Lautaro sonriente. Le besó el rostro a Agostina y se marchó. Bebí más de la cuenta ese día. Mi hija bailaba y mi esposa apenas me hablaba, salvo para advertirme que dejase de beber, que no quería pasar vergüenzas. Discutí con ella y me dejó solo como siempre lo estaba haciendo últimamente. Cuando salió del lugar, vi que Lautaro se fue detrás de ella. Los seguía a ambos sin que me vieran. Él algo le dijo. Ella le respondió, lo abrazó, subió al auto y se fue sin él. Allí, aquellos fantasmas se convirtieron en monstruos en mi cabeza. Ya bien tarde perseguí al profesor de matemáticas hasta su casa. Ingresé por el patio y me metí por la ventana. Estaba sentado en el living tomando una copa de vodka, solo. Cuando me vio, se sorprendió. Les juro que no sé qué me pasó. La rabia me consumió en ese momento. Me imaginé tocándola y no lo soporté. Le di fuerte con una botella llena de vodka que él tenía al costado, que se encontraba en la mesa. El tipo cayó al piso. Estaba mareado y comenzó a balbucear algo. Intentó levantarse, pero no pudo por la embriaguez. Lo subí al maletero de mi auto. Limpié todo lo que pude y pensé en arrojarlo al río. ¿Pero por qué no llegar mucho más allá?, pensé. Saqué su teléfono y lo desbloqueé con el Face ID, colocando la cámara al frente de su moreteado rostro. Noté que aún respiraba. Al parecer, él también se había pasado de copas. Comencé a revisar los mensajes y no encontré ninguna conversación con Agostina, mi esposa, salvo un mensaje de él sin respuesta que decía: «Te espero en el teatro, mañana a las 10». Podría ser porque ella trabajaba allí también, enseñando arte, pero los demonios me susurraban y entonces se me cruzó que Agostina había borrado siempre las conversaciones, porque en su celular
Yo jamás había encontrado algo. Ahora en el de él también, solo había un mensaje. Pero ¿por qué él lo borraría? Volteé a ver a su mesa y entendí que él también estaba comprometido. Tenía un hijo, él era de Canadá y había llegado a los Estados Unidos solo a enseñar. Ahora lo recordaba. A él me lo había cruzado alguna vez en el único supermercado cerca de la casa, y estuvo acompañado de un adolescente y una mujer. Llegué a casa, mi esposa dormía, mi hija también. Pese a lo que hice, no sentí ninguna culpa. Estaba vuelto loco. Así que volví a salir, tomé el auto y llegué hasta la casa de un amiguito. «Señor, por favor, no me haga nada. Yo ya no molesto a su hija», exclamó Luciano, para su sorpresa cuando me vio en la puerta de su casa. Luciano era un maldito experto audiovisualista que podía hacer lo que quisiese con el efecto de deepfake, tanto así que podía hacer que yo tuviese la cara del profesor de matemáticas para hablar con Agostina por videollamada y así engañarla. Luciano prometió guardar el secreto, así que usamos la foto de Lautaro, el maestro, en la graduación de mi hija que le saqué junto a mi familia. Traspasó el programa a mi computadora y pude probarlo y sí, efectivamente resultaba. Yo era aquel profesor con su misma cara de imbécil. Cuando volví a casa me di cuenta que mi esposa se había encerrado en el baño. Yo fui a la oficina y junté la puerta. Tomé el celular de Lautaro y entonces recordé que debía desbloquearlo. Así que bajé al auto, abrí el maletero, tomé el rostro mientras él dormía profundamente por lo ebrio que había estado. Lo puse frente a su cámara y listo, celular desbloqueado. Subí nuevamente a mi oficina. Traspasé el programa a su celular, pero no solo eso. Mi amiguito me puso una especie de filtro que mostraba mi voz como la de él. Luciano lo había sacado de unos audios de clase que habían en su celular, y así yo tenía el tono exacto. Me metí a su red social personal y llamé por videollamada a mi esposa, que aún no salía del baño. Entonces ella me contestó. «Hola, Agostina. Quería saber si ibas a ir al teatro esta noche», le pregunté con el rostro de aquel docente de matemáticas. «Lautaro, nosotros ya hablamos, ya sabes todo. Yo estoy casada, no puedo estar contigo». Con el estómago revuelto con aquel no puedo, como si se negara al deseo, solo por compromiso, decidí hacer la maldita pregunta. «¿Y cuando estuvimos juntos, acaso ya lo olvidaste?» Ella se quedó en silencio. Mi corazón comenzó a latir rápidamente esperando que me diese la respuesta correcta. «No, no lo he olvidado», respondió. Tragué saliva y quedé en shock, pero lo peor estaba por venir. «Tú sabes que te quiero y siempre te he querido desde antes de conocer a mi marido, pero ya sabes cómo sucedieron las cosas». «No, nunca lo he tenido claro. Ayúdame a entender», le dije. «No te hagas el tonto. Me dejaste cuando estaba embarazada. Sabes bien que la niña es tu hija y aún así me dejaste que fuera con él». Un pitido agudo en mi oído, las entrañas en mi boca. «Lautaro, ¿qué te pasa? Estás extraño». «No pensé que me harías esto», le respondí. «Lautaro, tu voz». Sin querer, había dejado de presionar por la impresión el botón del filtro del audio. Apagué el teléfono, caminé lentamente hasta la puerta del baño que aún estaba cerrada. Escuché cuando abrió la llave del lavamanos, luego la cerró y el pestillo se abrió. Quedamos frente a frente y le dije: «¿Cómo me hiciste esto?». Presioné mis dientes, respiré agitado. Ella lo supo todo. Yo le dije también que lo sabía todo y le mostré el celular de su amante. Escapó, comenzó a correr por la casa a gritos. Mi hija apareció desde el patio y entró desgarrada diciendo que había alguien en el maletero. Yo estaba enceguecido. No me había imaginado llegar hasta ese momento. Probablemente mi mirada lo decía todo. Tomé un bate de béisbol. Ambas se abrazaron al verme así. Temían lo peor. Me acerqué lentamente a las dos y entonces, como un déjà vu, recordé las palabras que un día mi padre me había dicho y también mi primera novia. Un día iba a estar tan lejos de la ruta inicial que me sería difícil volver. Ahora entendía de lo que me habían hablado. Yo me equivoqué de mujer. Ella jamás me había amado.
Confundí la pasión, el deseo, la vida con felicidad pasajera, con el amor verdadero. No valía la pena. Tiré el bate de béisbol y solo me volteé. No me importó las cosas que allí tenía. Nada me dolía más que eso. Al pasar por la cochera vi que el maletero estaba abierto. El hombre había huido. Caminé por la calle con la mirada fija. Los autos me pitaban. Iba de regreso a casa de mis padres. 18 años de matrimonio tirados por la borda. Una fantasía había sido todo. Al llegar a la casa estaba igual como siempre. Mi padre ya había fallecido hacía unos años. Él había muerto joven a los 55 años en realidad. Solo mi madre estaba allí, sola. Me paré en la puerta y entonces recordé a María. ¿Dónde estaría? ¿Se habría casado? Casi podía recordar la noche en la que la había dejado ir. Una mujer incomparable. Dios me la había puesto y yo simplemente elegí el camino lejos de él, el más difícil. Renuncié a mi trabajo. Mi divorcio fue inminente. Lloré todo un día porque había amado no solo a la mujer equivocada, sino que había criado a una niña que me decía papá y a la cual había amado como si fuera mi hija. Eso sí realmente me dolió demasiado. Meses después estaba divorciado y mi hija venía a verme. Ella sabía lo que había pasado, pero me buscaba y yo no podía negarle mi amor. No tenía el valor para hacerlo. Eran las consecuencias de mis acciones y había llegado hasta ese punto. Empecé mis días en la universidad nuevamente enseñando filosofía. Me había esforzado mucho. Dios me había acompañado todo ese tiempo y realmente me arrepentí de todo lo que había hecho mal. Mi madre era la única que me daba ánimo. Un día me hallaba yo frente a un auditorio. Se me había pedido nombrar a los fundadores de una nueva escuela de cirugía en la universidad. Entonces, tras leer los primeros nombres, allí estaba, María de Lesnada. Abrí más los ojos y entonces la esperé en el púlpito. Mis ojos se iban de un lado a otro buscándola entre la multitud. Una jovencita subió y tomó el presente. Venía llorando. Supe que era su hija porque casi era idéntica. En el público un hombre se puso de pie y la imagen de la mujer que yo había amado se proyectó en el auditorio. Recientemente había muerto. Abracé a la jovencita que era muy parecida a ella. Le di mis condolencias y yo lloraba por dentro, mientras mi mente decía, ¿cómo te dejé ir? ¿Cómo te perdí? María de Lesnada. ¿Qué les ha parecido esta historia, mis queridas amigas y amigos, seguidoras de este canal? Espero que les haya gustado como a mí. Espero que hayamos podido reflexionar también. Si te gustó, dale me gusta, comparte esta historia y suscríbete si aún no lo estás. Me ayudarías mucho para poder seguir subiendo más contenido como este. Yo soy tu amigo de siempre, Carlos Matthews, una vez más en tu canal Historias Encriptadas.